Hola Mix, esto que les voy a contar sucede justo después de la Tierra del Afecto, después del capítulo 83. Si no has visto ese video, te lo dejo en la caja de descripción la playlist para que lo encuentres más rápido. Y sin más que decir, disfruta del spoiler. Después de esa noche horrible en la que Xie Lian se enfrentó a los deseos más oscuros del corazón humano, sí, esa noche en la Tierra del Afecto, Feng Xin y Mu Qing llegaron justo a tiempo para salvar el día y acabar con los monstruos florales que lo habían dejado al borde del colapso. Mu Qing, todo serio como siempre, sacó la espada y la tiró con desdén, mientras que Feng Xin ayudaba a Xie Lian a levantarse y cubrirse. Xie Lian, aunque en shock, les contó de forma muy resumida lo que pasó. Luego preguntó por Qirong y resulta que al muy fastidioso lo habían encerrado. Obvio, se lo merecía por ser tan odioso con todos. Feng Xin y Mu Qing habían corrido a ayudar porque Qirong estaba literalmente gritando con una espada manchada de la sangre de Xie Lian, o sea, todo un caos. Aunque las espadas normales no podían matarlo porque, bueno, cuerpo ascendido y todo eso. Igual quedó súper herido y Feng Xin terminó cargándolo hasta la capital. Xie Lian intentó advertirle sobre un ser misterioso vestido de blanco, el que controlaba los monstruos florales, pero estaba tan agotado que terminó quedándose dormido por 3 días seguidos. Cuando despertó, ya estaba en su palacio y todo seguía tranquilo. Mientras se recuperaba, Feng Xin y Mu Qing le contaron que descubrieron algo raro. Había gente infiltrada entre los enemigos de Zhong-An con acentos extraños, o sea, otros reinos metiendo las narices. Xie Liang ya lo sospechaba porque, claro, todos codiciaban las riquezas de Xiangle. Y después recordó al joven soldado que lo había ayudado aquella noche, un chico talentoso con la espada, y pidió que lo buscaran para entrenarlo, pero Mu Qing puso cara rara y Feng Xin dijo que el chico era demasiado joven. Xie Lian, todo inocente, respondió algo tipo: ¿y qué con eso? ¡Tiene talento! Luego habló del ser vestido de blanco con máscara y los tres decidieron informar a los cielos, pero como Xie Lian ya no podía ir directamente a la corte celestial porque exiliado, solo dejó un mensaje a través del incienso y volvió al frente de batalla. Pasaron unos meses más o menos tranquilos, sin los ataques grandes ni señales del ser misterioso, así que Xie Lian aprovechó para relajarse un poco, pero mientras paseaba por la ciudad sintió que alguien lo observaba. Y sí, lo estaban siguiendo. Cuando se giró, atrapó al culpable. Era el chico vendado, el mismo soldado de aquella noche. Xie Lian se acordó de todo lo que pasó y cómo lo ayudó, y se puso todo rojo, sintiéndose un poco incómodo, pero rápidamente se aclaró la garganta y dijo: Así que eras tú. Iba a buscarte hace un tiempo, pero con tantas cosas a mi cargo lo había olvidado. ¿No eres un soldado en el ejército? ¿Por qué estás en la ciudad? Al escucharlo, a ese muchacho le sorprendió y le contestó con un poco de alboroto: Ya no estoy en el ejército. ¿Eh? ¿Por qué no? Me echaron. Su Alteza... No lo sabía. ¿Saber qué? Así que Su Alteza no lo sabía. Pensé... Xie Lian se quedó impactado porque él mismo había pedido que lo cuidaran y lo entrenaran, pero antes de que el chico pudiera explicarle bien qué pasó, se escuchó un grito espeluznante desde la avenida de la deidad marcial. Un tipo enorme salió corriendo como loco, empujando a medio mundo mientras la gente gritaba: ¡Oye, qué te pasa! Hasta que alguien dijo en voz alta: ¡Wow! La primera vez que veo a alguien sin cara. Todos pensaban que era una exageración, hasta que el hombre se estampó contra un carruaje de lujo y la sangre, literalmente, voló por los aires. Xie Lian corrió enseguida para ver qué pasaba, pero antes de poder acercarse, el hombre se levantó gritando como poseído. Que alguien lo matara porque ya no podía soportarlo más. La gente intentó detenerlo, pero cuando lo vieron de cerca, todos se quedaron helados porque ese hombre tenía 2 caras. Una era la suya y de su mejilla crecía otra más pequeña, arrugada y espantosa, como la de un anciano muerto. Xie Lian obviamente sacó su Hongjing, esa legendaria espada que brilla más que la nieve, para comprobar si era un demonio o algo del inframundo. Pero no, el reflejo de la espada no cambió. Ese horror era humano.
humano. El príncipe estaba como, ¿qué rayos está pasando aquí? Y la gente a su alrededor empezó a decir que conocían al hombre, que era un tipo normal, que así no era antes. Xie Lian ordenó a todos alejarse y llamó a Feng Xin y Mu Qing por la matriz de comunicación, pero justo cuando intentaba mantener el control, otro hombre se le acercó, pálido y tembloroso, diciendo que no sabía si decirle eso, pero que hace unos días le habían salido unas protuberancias en el pecho y que ahora se sentían raras. Y cuando se abrió la bata para mostrarlas, tenía la cara de una mujer formándose en el pecho, con ojos, nariz, boca, todo. El silencio fue absoluto. Todos estaban tan impactados que hasta el aire se sintió pesado. El hombre, desesperado, se aferró a la túnica de Xie Lian mientras le gritaba que lo salvara. Justo entonces llegaron Feng Xin y Mu Qing corriendo con cara de ¿qué clase de maldición es esta? Feng Xin gritó que retrocedieran, pero Xie Lian, tan sereno y noble como siempre, puso su mano sobre el hombro del hombre y le dijo con voz firme y dulce: Tranquilo, no pasa nada. Todo estará bien. Pero por dentro su mente era un caos total, porque Xie Lian sabía que algo muy oscuro estaba comenzando a despertar. Resulta que esas caras no eran un accidente aislado, eran algo que crecía en la gente. Xie Lian, ya oliendo a problema, mandó a Feng Xin y Mu Qing a anunciarlo en el palacio. Revisen toda la ciudad, no dejen pasar ni uno, había dicho. El rey lo tomó tan en serio que ordenó una búsqueda masiva enseguida. Para la noche ya habían encontrado a 5 personas con caras claramente formándose en su cuerpo y más de 10 con protuberancias que podían volverse caras. O sea, la cosa se estaba propagando. Llevaron a esas personas ante Xie Lian. Todos estaban asustados y se consolaban entre ellos, como si supieran que algo raro los unía. Durante la reunión con el príncipe heredero, se descubrió que muchas de esas personas vivían cerca unas de otras. A Mu Qing se le congeló el alma y supo entonces que esta enfermedad era contagiosa. Xie Lian no dijo nada al principio, pero acto seguido ordenó aislarlos de inmediato y poner cuarentena. Se decidió que los infectados serían trasladados a las afueras de Xianle, cerca del bosque Buyu, donde se armaría un lugar para la cuarentena, y ahí se puso peor. El bosque les trajo recuerdos horribles a todos, porque es el mismo lugar donde Lang Jing enterró a su hijo. Un hedor insoportable flotaba en el aire. Xie Lian siguió el olor hasta un árbol con tierra removida. Feng Xin cavó y desenterró. Primero, algo pequeño y retorciéndose. Luego, un cadáver enorme y putrefacto brotó del suelo. Era grotesco. Nadie podía decir que eso alguna vez fue un niño. Xie Lian casi vomita y de inmediato ordenó quemarlo, prender fuego y limpiarlo todo. Pero justo en ese momento sonó el cuerno de batalla desde la capital. Había un ataque del enemigo. Feng Xin y Xie Lian fueron a combatir el ataque junto a los soldados de Xianle, dejando a Mu Qing cuidando la escena pestosa. Después de un rato en batalla, ganaron la pelea, pero ninguno celebró, porque ahora tenían 2 crisis, enemigos atacando y una maldición que crece y se propaga. La gente empezó a llamarlo oficialmente la enfermedad del rostro humano, y el rumor explotó por toda la capital en cuestión de horas. Al principio, el rey dudó en hacer ruido, pero la primera víctima había dejado un desastre público y no se podía ocultar. En solo 6 días ya eran más de 50 casos. Xie Lian se vio atrapado. Por un lado, la cuarentena. Todo el bosque Buyu, convertido en campamento, consumía energía y sus recursos. Por el otro lado, los rebeldes de Zhong'an intensificaban los asedios. Él pasaba sus días entre tiendas y camas, calmando los síntomas con su poder cuando podía, arrodillándose ante pacientes y prometiendo: Todo estará bien. Cada mirada esperanzada lo agujeraba por dentro. Cada ojo que lo miraba con su absoluta confianza le clavaba la culpa por no tener aún una cura. La cuarentena empezó pequeña y se volvió inmensa. De 20 pasó a cientos. Los pacientes se consolaban entre sí, aterrorizados, y los mensajeros murmuraban cosas terribles. Algunos ya no querían vivir si la cara les iba a arruinar para siempre. Eso lo hacía todo aún más cruel. Una enfermedad que no mata, pero que marca la vida para siempre. Mientras Xie Lian reflexionaba junto a la fogata, la sospecha tomó forma. Muchos de los contagiados vivían cerca uno de los otros. ¿Contagio? ¿Maldición? Todos los ojos se volvieron hacia Lang Jing y el horror enterrado en el bosque Buyu, ese mismo lugar donde él había enterrado al hijo. Así que fueron a cavar en el bosque, pero el rastro era tenue y la idea de una maldición no dejaba pruebas claras. Era exactamente la pesadilla. Sin pruebas, no hay justicia. Xie Lian también mandó un informe a la corte celestial, pero ahora está abajo
y ya no puede entrar a la corte a dar un grito en la cara de Jung-woo, así que sus palabras pasaron por trámites, retrasos y oficiales que quizás no hagan nada real. Y para empeorarlo todo, si esto fuera obra de Jong-un, una maldición que debilita al pueblo, el ataque más efectivo sería contra el ejército. Si el ejército cae, la ciudad queda abierta. Xieliang sabía esto y el miedo le apretaba el pecho. No se trataba solo de curar a la gente, sino de proteger un reino mientras la amenaza crece por dos frentes diferentes. Todo era raro e ilógico, pues a pesar de ser una enfermedad contagiosa, la enfermedad del rostro humano apareció en el ejército, pero solo unos pocos soldados la contrajeron. Una vez aislados en la cuarentena, todo quedó bajo control. Entonces, Feng Xin lanzó la primera teoría y dijo que tal vez estaban atacando a los civiles directamente porque el enemigo sabía que con un dios marcial alrededor, derrotar al ejército no le serviría. Mu Qing se rió y Feng Xin reaccionó rápido, confundido entre molestia y diversión. Xieliang, suspirando, pensaba: sí, estos son despreciables, que luchan de frente si tienen agallas, pero no con trucos contra inocentes. Luego vino la parte más difícil, descifrar la causa de la infección. Feng Xin pensaba en contacto, agua compartida, dormir juntos, pero Xieliang lo pensó mejor. El ejército vive más cerca que nadie y comparte todo. Entonces, ¿por qué había tan pocos contagiados? Mu Qing apuntó justo. Entonces, queremos descubrir quiénes son inmunes, ¿cierto? Y Xieliang asintió con gravedad. Tras observar a los pacientes durante días, Xieliang notó un patrón parcial. Mujeres, niños, adolescentes, ancianos y hombres jóvenes de constitución pequeña eran los más afectados, pero la primera víctima de esta enfermedad había sido un hombre fuerte y sano. Era un misterio total, no había un patrón claro, ninguna diferencia física, temperamental o social que explicara nada. ¿Casualidad? ¿Destino cruel? Xieliang estaba empezando a temer que todo fuera azar, hasta que algo hizo clic en su mente. Su rostro palideció y murmuró: No puede ser. No, no, no. Feng Xin y Mu Qing se levantaron inmediatamente, preocupados. Xieliang respiró hondo. Tengo una teoría, pero no podemos arriesgar a una persona viva para probarla. Aunque espero estar equivocado. Mu Qing frunció el ceño, pero sugirió comprobar su teoría con una prueba real. Feng Xin le gritó que decir eso no ayudaba en nada. Xieliang los miró y suspiró resignado. Y les pidió que se detuvieran porque iban a aplicar las mismas viejas reglas, que guardaran silencio durante el tiempo que durara un incienso y que nadie se moviera. Ambos se pusieron tensos, pero Xieliang sonrió por dentro. Era un truco. Más tarde cambiaría su juego de concentración, donde quien perdiera debía responder al otro usando la última palabra. Era perfecto. Los distraía, los hacía pelear entre sí con frases y los mantenía ocupados, mientras él podía concentrarse en interrogar a los soldados infectados y seguir buscando pistas. Al final, Xieliang se sintió súper satisfecho. Obligar a Feng Xin y Mu Qing a entrenar frases también relajaba la tensión y hacía que todo el caos de la enfermedad pareciera un poco más manejable, aunque sea solo un poco. No pasó mucho tiempo antes de que Xieliang volviera serio y ordenó traer a todos los soldados que vivieran cerca de los infectados. Los interrogaría uno por uno, en privado, en su recámara. Nada de ruido, nada de rumores. Si se enteraban, amenazó, los ejecutarían sin piedad, una medida brutal pero necesaria. Al día siguiente se encerró y habló con más de 300 soldados y escuchó 300 veces las mismas respuestas, 300 veces sin una pista clara. Salió de aquello más confundido que antes. Entonces le dijo a Feng Xin y Mu Qing que se quedaran al cuidado de la ciudad porque él iba a ir al monte Taikang porque necesitaba respuestas y creía que arriba podían dárselas. En el gran salón marcial, entre incienso y respeto, Xieliang pidió ver al emperador celestial. El sacerdote principal, con la calma de quien había visto todo, le anunció lo que nadie quería oír. Las puertas celestiales ya no estaban abiertas para él. Aún así, Xieliang pidió que el emperador descendiera mediante la posesión del sacerdote, con la esperanza de que supiera qué demonio estaba detrás de la plaga. El sacerdote fue directo y cruel. Le dijo que, quizá, lo que pasaba no era un simple accidente, sino la respuesta del mundo al equilibrio, que Xieliang, al bajar de los cielos y usar su poder para cambiar el destino de Xiangli, dar lluvia, salvar vidas, intervenir en la guerra, había trastocado el orden predestinado, y cuando
cuando uno revierte lo que estaba señalado por el destino, la naturaleza encuentra formas de arreglarlo. Por eso, algo nació para devolver las piezas al lugar. En otras palabras, ¿y si esta maldición fuera un precio por haber invertido el destino? Xielian se quedó helado. ¿Que la culpa fuera suya? ¿Que por salvar la ciudad había desatado esto? El sacerdote añadió que sí. La corte celestial probablemente pensaría igual. Por eso, no querían que Xielian descendiera en primer lugar. Pero lo más cruel fue la respuesta a su pregunta más directa. Si él desapareciera, ¿la criatura también lo haría? Me temo que no, le dijo el sacerdote. La venida es sencilla, la salida es difícil. Ni dioses ni monstruos lo ven como algo fácil de arreglar. Así que Xielian se quedó con eso. No solo tenían una maldición que crecía y una guerra que apretaba por fuera, sino que además el mundo o el destino podría estar corrigiendo lo que él había cambiado. Y lo peor, nadie prometía que eliminando al causante, todo volvería a la normalidad. Y hasta aquí vamos a dejar el resumen. Gracias a todos por su apoyo y paciencia con la serie. Ahora sí prometo traerles más resúmenes de esta bella historia de amor más seguido. También les agradezco millones a mis mejores Amix y Amix Superior por su apoyo al canal con su suscripción de pago. Y a ti, Amix, que has llegado hasta esta parte del video, te mando un abrazo gigante. Los quiero a todos y espero verlos en el próximo spoiler.